Contratar un seguro para la casa es necesario y, por tanto, es una decisión que casi todos los consumidores deberían tomar. Para ayudarle en esa elección, en este artículo encontrará las características más importantes de las pólizas de seguro de hogar que comercializan las principales compañías aseguradoras. Tu mediador es la persona que te asesora y busca el seguro que te conviene. Que arrima el hombro para resolver tu problema. Y que está cuando hay que estar, porque un buen seguro comienza por un buen mediador. Soy Eva, mediadora de Liberty Seguros. Buenos días y bienvenidos a un nuevo artículo de seguros y riesgos. Comenzamos. ¿Cómo valoran las compañías? La primera cuestión que hemos planteado a las compañías es qué sistema siguen para calcular el valor por el que hay que realizar el seguro. El continente. La valoración del continente puede resultar: 1. Valoración correcta. La aseguradora propone hacer el seguro por una cantidad que coincide aproximadamente con nuestro cálculo. 2. Valoran por lo alto. La compañía obliga a contratar un capital inicial superior al que sería correcto según nuestro cálculo. 3. A gusto del consumidor. La aseguradora deja la decisión en manos de la persona que va a contratar el seguro, aunque a veces proponen un capital orientativo. El contenido. En este caso, las compañías suelen dejar que la valoración la haga la persona que va a contratar el seguro, pero algunas establecen un capital mínimo en función de la superficie de la casa, lo que puede ser un inconveniente para quienes tienen pocas cosas. Las joyas y los objetos valiosos que superen una determinada cantidad deben ser declarados aparte del resto del contenido. Salvo alguna compañía en particular, todas las compañías permiten hacer un seguro únicamente del contenido y no del continente, modalidad útil para quienes viven de alquiler. Aplicación de la regla proporcional. Las mejores pólizas a este respecto son las que renuncian a aplicar la regla proporcional, aunque la indemnización nunca puede superar el capital asegurado. Este tipo de cobertura se conoce como seguro a primer riesgo. Algunas compañías permiten un margen de error, es decir, que solo aplican la regla si la diferencia entre el valor asegurado y el propuesto por la compañía supera un cierto porcentaje. Cuanto más amplio es este margen, mayor es la flexibilidad y más alta es la calificación de las compañías. ¿Qué coberturas ofrecen? Los seguros multirriesgo del hogar ofrecen coberturas diversas y no todas son igualmente útiles. Algunas están incluidas obligatoriamente en la póliza, pero otras son opcionales y el tomador puede rechazarlas si no le interesan. Conviene hacerlo, expresamente, porque algunos vendedores suelen incluirlas sin consultar al cliente, por ejemplo, las de joyas y bienes valiosos, la asistencia en viaje o la reparación de daños estéticos. En cambio, la asistencia en el hogar, donde la compañía se encarga de buscar albañiles, fontaneros, cerrajeros, etc., también cuando no se trata de un siniestro, puede ser útil para muchos asegurados. ¿Cómo se calcula la prima? Aparte del capital asegurado, para calcular la prima se tienen en cuenta: 1. La antigüedad. Al consultar las tarifas para un piso de 5 años y otro de 50 años de antigüedad, la mayoría de las compañías no hacen diferencias, pero hay excepciones. Alguna en particular no asegura una vivienda de más de 50 años y otras compañías aplican recargos o excluyen elementos como las tuberías. 2. El tipo de vivienda. La mayoría de las compañías cobran una prima más alta por una vivienda unifamiliar que por un piso de los mismos metros y asegurando el mismo capital. Normalmente pagan más los áticos y los pisos bajos que los intermedios. 3. La situación. Por lo general, se cobran recargos a las viviendas que se encuentran en zonas aisladas o en núcleos de escasa población o edificación. 4. Si es habitual o de temporada. Las compañías consideran que una vivienda habitual tiene menos riesgo que una de temporada o una que esté en alquiler. 5. Las medidas de seguridad. Los elementos de seguridad, como por ejemplo, puerta blindada, alarma, rejas, etc., suelen abaratar la prima. 6. El seguro de la comunidad. Algunas compañías ofrecen descuento en la póliza del hogar si el edificio está asegurado en la misma compañía. Preste atención a lo siguiente. 1. Calcule el capital que quiere asegurar consultando a un experto en precios de la construcción. 2. Al rellenar la solicitud de seguro, procure ser exacto en los datos que afectan al cálculo de la prima. Superficie, antigüedad, medidas de seguridad, etc. Y 3.
cuando le entreguen el proyecto del seguro, compruebe que efectivamente coincide con lo que usted había indicado y que no se ha omitido ningún factor de riesgo porque, a la larga, puede costarle caro al ver reducida su indemnización. Asegurar por el importe correcto. Al hacer un seguro del hogar, se distingue entre el continente, es decir, la vivienda en sí misma y su contenido, por ejemplo, muebles, enseres, electrodomésticos, joyas, etc. Continente y contenido se valoran por separado, y la prima del seguro, así como las posteriores indemnizaciones, se calculan en función de esa valoración. El continente. Valor de reconstrucción. Aunque los siniestros más habituales son los de pequeña entidad, las viviendas también pueden sufrir siniestros totales que las dejen prácticamente destruidas. Por tanto, al contratar un seguro del hogar, la cantidad que debemos cubrir sería precisamente lo que nos costaría reconstruir nuestra casa. Este coste varía según la zona y la calidad de la construcción. Nuestro consejo es que calcule el valor de su casa siguiendo los consejos de un profesional que conozca los precios de la construcción en su zona y que la asegure por esa cantidad. Ese importe se debe ir actualizando cada año según el índice de precios de la construcción. Si contrata una cantidad mayor, estará pagando una prima mayor de lo necesario, porque no le van a indemnizar con más de lo que valga la casa. Si asegura una cantidad menor, en caso de siniestro total, le darán como máximo la cantidad que usted haya asegurado, que será inferior a la que realmente va a necesitar, y en caso de siniestros menores, pueden aplicarle la regla proporcional. El contenido. Valor de reposición. Para valorar el contenido, lo más aconsejable es hacer una lista de los objetos que tenemos en casa y calcular cuánto nos costarían ahora si tuviéramos que ir a comprarlos. Esta cantidad se conoce como valor de reposición y es la que conviene asegurar. Sin embargo, hay compañías que no indemnizan por el valor del objeto nuevo, sino que reducen la indemnización en función de la depreciación por antigüedad o el uso que tuviera. Estas pólizas no son aconsejables. La regla proporcional. Si usted asegura su hogar por un valor menor del que la aseguradora estima adecuado, en caso de siniestro la compañía le reducirá la indemnización en un porcentaje proporcional a la prima que usted ha dejado de pagar. Por ejemplo, usted asegura su casa en 90.000 euros y la aseguradora considera que vale 100.000 euros. Si sufriera un siniestro de 1.000 euros, la aseguradora le pagaría solo 900 porque considera que usted ha estado pagando una prima un 10% inferior a lo que le correspondía. Indique su nombre y la avería. Mari Carmen Villalonga. Se me ha inundado la casa. Usted ha dicho que me manden una conga de empleados de la NASA. La próxima vez, habla con tu mediador de Liberty Seguros, porque para las cosas importantes es mejor que te atiendan personas. Y hasta aquí el artículo de hoy. No te olvides de apoyarme con un me gusta, suscribirte y compartirlo con quien pueda ayudarle. Y si necesitas hacer una consulta sobre tus seguros, reserva cita en nuestra página web, libertyempresas.es. Muchas gracias por tu atención y hasta la vista.